Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Y el mío, Angie. Amigos, Te noto feliz. amigos, este es un video súper especial. Y es que cuando me enteré que el Museo de los Niños en la ciudad de Caracas estaba nuevamente abierto, no perdí tiempo, me vine directamente para acá para ver cómo está en la actualidad. Para ponernos un poquito en contexto, justamente tenemos aquí el logo del museo. Quien ha venido al museo y conoce la existencia de él, cuando ve esta imagen, pues le resultará súper familiar, le recordará su infancia. El que pudo tener la oportunidad de venir, pues tendrá muy bonitos recuerdos de este lugar. Y es que estamos a punto de entrar al Museo de los Niños, que por, bueno, mala suerte, Angie no tuvo la posibilidad de venir cuando era chiquita. Es verdad, nunca supe qué es lo que hay dentro, pero sí más o menos me enteré de algunas cosas porque mi hermana en su momento sí pudo ir. Y tiene una anécdota muy graciosa de que supuestamente tocabas algo y se te paraban los pelos, los cabellos. En el caso de ella era la que tenía el cabello más largo y por eso la escogieron. Entonces esos cabellos se le pusieron así, no sé si es un spoiler, no sé si eso aún funciona. Y ella lo cuenta porque ella se puso a llorar. Todo el mundo empezó a reírse y ella siempre lo cuenta como que todo el mundo se rió. Yo no tuve ese trauma, no pude venir nunca. Yo tuve la oportunidad de venir una vez por el colegio donde estudiaba. Ellos pues hacían de vez en cuando actividades en las que nos llevaban de viaje a algunos sitios, y entre esos sitios estaba el Museo de los Niños, y tuve la oportunidad de venir a través del colegio. Y yo tengo muy bonitos recuerdos porque me acuerdo que había muchas actividades para hacer, lugares increíbles. Me acuerdo como de un túnel de colores donde habían luces por todos lados, pero hasta quizás no entrar y avivar esos recuerdos ya con el lugar como tal, pues quizás no sé. Vamos a ver cómo sigue, si sigue igualito que como estaba hace años atrás cuando yo era un niño. Yo tuve que haber venido como con 8 o 9 años o menos, no Y sé. ojo, capaz y yo vine con 2 o 3 años y es que no me acuerdo. No te acuerdas. Vamos a ver si Angie... veré. Exacto. Vamos aquí a tener la experiencia de alguien que recuerda haber venido y de que alguien que quizás no vino o no recuerda haber venido. Seguramente muchos de los que están viendo este video también les saldrá una lagrimita por aquí. Yo estoy muy emocionado. La verdad es que estoy demasiado emocionado por entrar a este lugar. 2 adultos y un niño visitando el Museo de los Niños. Bueno, Es verdad, pero los bueno, niños aquí. uno nunca pierde o nunca deberíamos de perder nuestro Niño interno. nuestro niño interno. Es verdad, es muy importante tenerlo. Vamos a ir hasta la taquilla, vamos a ver en cuánto está la entrada y luego entramos al museo, que es justo por aquí. Bueno amigos, lo primero que tienen que hacer es comprar su entrada, que las pueden comprar aquí en la taquilla. Además, aquí está la tiendita del museo. Esto es lo primero que van a conseguir una vez que entren. La entrada, amigos, por persona está en $5.80. Lo pueden pagar con efectivo, con tarjeta, tienen punto de venta. En bolívares serían, miren, 289.90 sin IVA. Años que no veía yo este logo de aquí, pero años, ¿ok? Mi materia favorita era cuando teníamos que hablar del sistema solar. Me encantaba, era mi favorita. Dígame cuando te mandaban a armar el sistema solar. Ay, te digo que la mía era la más bonita de todo el salón. Pero la hiciste tú, te la hizo tu mamá. La hicimos las dos, ¿sabes? Con el mecanismo ese de papel de baño, pega y tal. Y eso lo hicimos los picos al sol, entonces lo pintamos amarillo y las puntitas un poquito naranja. ¿Quién recuerda haber hecho un sistema solar con anime, con bolas de anime? Amigos, ya entregamos nuestro ticket y vamos a entrar. La verdad, yo estoy muy emocionado. Por aquí es la entrada. Bienvenidos a la Fundación Privada Museo de los Niños. Wow, le acabo de preguntar al señor así como por curiosidad. Lo bueno es que tenemos la tarde para esto. Sí. Mira, el recorrido más o menos cuánto dura. Tal vez con niños dura más, pero me dijo más o menos entre 2 horas y pico y puede durar hasta 3 horas. ¡Wow! ¡Qué increíble! Vamos a ver, ya por aquí empezamos a ver un túnel con luces. Sí, con luces. Esto para los niños es emocionante. Miren, por ahí voló algo de la emoción. Okay. Pero a propósito de ver este túnel para entrar, sí recuerdo perfectamente esto. Muy vívido. Estas ventanas así redondas por aquí, con este acabado como metálico, como que estás entrando a un lugar maravilloso, único. Y la verdad es que sí que me acuerdo. A día de hoy parece que esto es un pedazo de Disney. Tal vez no el piso porque tiene algo como antirresbalante, pero parece que estás entrando como una atracción de Disney. Y para la fecha de hoy todavía se sigue viendo bien. Ahora, para que entiendan qué es el Museo de los Niños, es básicamente lo que su nombre dice, es el museo para los niños. Es una manera divertida de aprender cosas de diferentes aspectos, naturaleza, del espacio, diferentes tipos de actividades, y eso es lo que... seguro, ¿verdad? Experimentos, eso es lo que vamos a ver, y eso es básicamente el propósito del museo. Y mira qué divertido, acabo de ver atrás un
letrero que dice, celebra tu cumpleaños en el Museo de los Niños. Ah, mira eso, debe ser súper divertido traerse a todos los amiguitos. Si tu colegio no te trae, pues bueno, en el cumpleaños le dices a mamá, mami, vamos todos al Museo de los Niños. Bueno, y vean esto, el museo está cumpliendo justamente el 40 aniversario. Bueno, lo cumplió el año pasado, miren, desde 1982 y en el 2022 cumplió 40 años. Eso sí, duraron un tiempo cerrados, me imagino que por todas las situaciones que ha atravesado el país, pandemia, no sé cuánto tiempo estuvieron cerrados, ahorita vamos a ver si lo podemos averiguar. Esta es la entrada como principal una vez que ya accedes desde el túnel, desde el que veníamos por aquí. Mira, esto va por pisos, es que esto es inmenso, de verdad. Bueno, el primer piso tiene planetario, explorando el planeta Marte, viajando en el transbordador espacial y los planetas. No voy a enfocar en los otros pisos, vamos a enfocarnos en este que es nuestro primer piso. Fuimos a taquilla otra vez porque nos hablaron de una función especial que hacen 2 veces al día. Ahorita tocaba a las 2:30 y otra a las 3:30. Elegimos las de las 3:30 y es como una función de dinosaurios o algo así. Es algo cool que nos explicaron allí, así que fuimos rapidito a comprarla. Eso sí tiene un costo extra de $2.38 por persona. Bueno, miren, a diferencia de cualquier otro museo que está prohibido tocar, aquí el lema es prohibido no tocar. Y los niños, al mismo tiempo que se entretienen viendo este gran globo terráqueo girar, pues van aprendiendo cositas porque tienen diferentes tipos de información. Mira, aquí tienen pantallas donde te explican el diámetro más que tiene la Tierra, información. las horas de un día, los días de un año. Mira la velocidad de escape de la Tierra, 40.320 kilómetros por hora. Ok, con la bolita aquí hacemos clic en donde dice origen. Y después luego tenemos que trasladar nuestro ratón allí. Y miren, te va haciendo una interacción allí, te va dando datos. Entonces te dice, hace 15.000 millones de años ese objeto explotó dando origen al universo, que es la teoría del Big Bang. Miles de años después se formaron los componentes fundamentales del universo, los átomos. Y ahí van pasando y los niños van toqueteando aquí. Y está todo animado, es que divertido. Está súper divertido. Miren, después podemos conseguir aquí otras cositas. A ver Océano Índico, Océano Atlántico. Aquí también tenemos las diferentes cosas donde podemos interactuar. Por aquí nos explican los biomas de la Tierra. Aquí tenemos lo que es la Antártida, el bosque conífero, cómo luce una pradera, miren eso. Luego aquí la selva tropical, con los animalitos, el desierto. Increíble esto, está muy, muy bonito. Miren, aquí estoy interactuando. Vamos a poner aquí flora. Mira, aquí es como que estoy hablando por teléfono, entonces me van diciendo aquí el significado de las cosas, que está muy cool. Bueno, la recomendación de la chica fue que hiciésemos el recorrido desde el piso más alto y luego comenzar a bajar. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a obviar todos estos pisos de momento y vamos a ir hasta el último y comenzamos a bajar, porque después la función es a las 3:30 y la idea es terminar el recorrido a esa hora para poder asistir a la función. Bueno, el piso por el que vamos a comenzar es el de ecología. Y por allá dice, ¿qué es un ecosistema? Vamos a empezar entonces nuestro recorrido por aquí, subiendo por la derecha, bajando por la izquierda. Miren, no sé si todo está funcionando. Ajá, miren, presioné ahí y se está encendiendo cosas por allá. Los componentes vivos o bióticos, como las plantas y los animales, integran un ecosistema. Miren, aquí tenemos un mapa de Venezuela, donde pues tenemos aquí identificado todo, ¿no? Los llanos, centro, oriente, Guayana. Por aquí tenemos lo que es occidente, centro-occidente, los Andes. Aquí lo que nos están enseñando es que dependiendo de la región del país, todos los parques nacionales. Por aquí por Guayana tenemos Canaima, que ya lo estuvimos visitando. En el oriente tenemos Mochima, que tenemos que ir a Mochima pronto, la verdad. En el centro tenemos el archipiélago de los Roques, el Ávila. Bueno, vamos a pasar entonces al mundo marino, a ver qué nos depara. Aquí vamos a entrar como a un submarino. ¡Wow! Miren, como las maquinarias de un submarino. Aquí los niños van a poder jugar como que si están operando un submarino. Tienen aquí pues las cubiertas. ¡Ah, mira! ¿Lo puedo bajar? ¿Lo puedo subir? ¡Qué divertido! Este lugar tiene tantas ramas, aborda la física, la comunicación, biología. O sea, la verdad, tocas tantas cosas y ves tantas cosas que yo creo que venir a este lugar para un niño puede significar aclarar o tener una idea qué quieren ser cuando sean grandes. Así es verdad. De aquí se pueden inspirar. Mira, aquí tenemos como que unos submarinos allí, pues explorando los fondos marinos. Muy bien, chócala. Eso es lo que utilizan. Miren, ese niñito sabía más que yo. Dios mío, estaba dándole la cátedra al señor que explicaba. Sí, señor. Qué bonito que esté el personal dispuesto del museo a
enseñar a los niños además. Y lo más importante es que él no es que está dando así su monólogo súper aburridísimo, no, el muchacho está aplicado y tratando de que sea el niño. Sí, señor. Están interactuando con ellos. Exactamente. Y Está muy realmente bien. eso es lo que importa, porque si a ti te dicen algo, pregúntenle a Gabriel, que a veces se pone bravo conmigo. ¿Cuántas veces él no está hablando? Y después le vuelvo a hacer la misma pregunta y dice, ya te lo dije, porque no lo estoy escuchando. Entonces es bueno porque pones al niño en el lugar, que se Es verdad, lo que está viendo. es verdad. Miren, aquí tenemos una estación meteorológica por allá. Esta parte es como que externa del museo. Tenemos también un pequeño cafetín aquí, se llama Antojitos Museitos, por si se quieren comprar alguna golosina, alguna bebida, alguna cotufa. De esto sí no me acuerdo, pero para nada. O sea, no sé si esto existía ya antes, pero no me acuerdo de esta parte. Esta es la zona guau. La zona se llama así tal cual, zona guau, zona feliz. Bueno, miren que tenemos aquí una zona para que los niños aprendan acerca de la huerta, del jardín, de las plantas, de sembrar, de las semillas. Miren esto, la explicación aquí. ¿Cuántos de ustedes no hicieron esto en el colegio? Esto me cansé yo de hacerlo. La colocar semilla de carotita caraota. En el envase de compota, con papel, mojarlo un poquito y eso ahí sale una mata. Está muy muy bien. Aquí entonces vamos a poder pasar nuevamente a la área del museíto. El llantén. Llantén. Qué lindo, lo noto. Esta sí me suena, mire cómo bota color. La caraota, ay no, está muchos sabrán. Este es El los frijoles girasol. y el girasol, miren qué lindo. Miren, y cosas tan simples como las herramientas también que se utilizan en la huerta, se las enseñan a los niños aquí, por ejemplo, la pala, el tenedor, la pala plana, el rastrillo, el pico. Aquí tenemos, miren, la caña de azúcar, tenemos el café, aquí hay proteínas vegetales, trilogía vegetal, plantas melíferas. Aquí tenemos varios. Miren qué tal. ¿Y sabes qué es lo increíble? Que, digo, bueno, pones una mata ahí de mentira, una foto y ya, pero no. O sea, lo ideal es que ellos vean realmente cómo él usa una matita en sus diferentes etapas. Sí, la interacción que van a tener en el museo está increíble, la verdad. Van a aprender muchísimo. Mira, aquí tenemos uno que se llama agua potable. Vamos a ver qué es esto. Ah, vean, aquí les explican el proceso de potabilización del agua por los diferentes procesos que pasan. Coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección. Entonces aquí te muestran los procesos de las plantas. Miren todo esto. Entonces creo que podemos presionar aquí el botón. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Ah, porque tienen que presionar aquí la llave, tienen que activarlo y después van a poder interactuar con las diferentes etapas para las explicaciones. Miren cómo se divide lo que es un sistema de pozo de agua. Se tiene que perforar bastante profundo para tratar de pasar todas estas capas y garantizar así La pureza del agua. la pureza del agua. Mira, aquí Angie está jugando a la búsqueda de los animalitos y sus partes a detalle. Sí, ves, por ejemplo, si conseguí aquí el delfín, seleccionar un zoom de su parte de Tú, piel. tú. Por ejemplo, aquí la vaquita es una manchita. Mira, lo que sí es que yo tenía años que no veía un mouse como ese. Ese era el grandísimo, papá ¿eh? de los helados en los mouse, realmente. Eso sí, en ese aspecto sí que el museo se quedó paralizado en el tiempo con respecto a sus elementos, ¿no? Y la tecnología. Pero bueno, tienen que entender el contexto en el que el museo ha trabajado, ¿no? Y el tiempo que ha durado cerrado y todo esto, los problemas del país. Espero que poco a poco, ya una vez que está abierto y la gente empieza a venir nuevamente, porque sí que hay visitantes, eso incentive también a modernizar. Tenemos reducir, reutilizar y reciclar. Luego esta exhibición nos muestra que no todo lo que desechamos es basura. Acá podemos hacer explotar nuestra creatividad. Miren qué cool, tienen toda esta área con materiales de reciclaje donde los niños van a poder aquí interactuar, van a poder elegir algunos de los ejemplos que ya han hecho por allá y ellos te van a proporcionar todos los materiales necesarios para poder, miren, hacer sus manualidades. Qué Qué cool. lindo. Esta es solo la carita, pero si quieres puedes hacer hasta el cuerpito entero. Miren qué lindo. Miren. Miren, tenemos tizas, pegas, tijeras. Y bueno, aquí todo lo que queramos utilizar para terminar de conformar el ratoncito. Por ejemplo, ella la naricita le puso un botoncito. Bueno, listo, bajamos hacia el piso ahora de comunicación. Aquí vamos a poder ver otro tipo Miren, de cosas. ¿Qué cosa es más interesante que el lenguaje y el gesto? La forma en la que tú sueles colocar tus cejas, tu boca y tus ojos para saber si estás feliz, molesto o triste. Miren, estas cosas ya las damos por hecho como adultos, pero los niños a veces no se saben expresar, no saben cómo expresar este tipo de cosas y aquí pues los están enseñando a hacerlo. Miren, tenemos aquí unos ejemplos donde los niños van a poder poner en sus rostros lo que quieren expresar. Y lo ven así, Entonces, para miren, saber cómo se ve una persona triste. Exactamente, miren, qué cool. Yo creo que le presté mucha atención a esta sección cuando vine porque hoy en día tengo una cámara en mi mano y lo utilizo muchísimo, vivo de eso ahora. Pero fíjense que aquí les están explicando cómo funciona una
cámara y que te dice que funciona similar al ojo. Miren, aquí dice cómo visualizas la realidad aumentada. Entonces tenemos una pantalla de este lado, tenemos una compuerta que dice ala suavemente y cuando la alamos, miren lo que aparece allí, una muñequita que después aquí aquí les muestran a los niños cómo se vería un estudio de televisión. Miren, tenemos ahí las cámaras, el master control, donde pues van a ver todas las funciones que necesitan, la audiencia que pueda estar en el programa, la pantalla verde. Bueno, ya tú has estado en la tele y por los que si no se han visto ese video, Luce igual, ok. Gabo ya lo tiene disponible. Yo hablo desde allá y la persona que está aquí me va a escuchar claramente. Exactamente. Ok, vamos a ver si es verdad. Escucho lo que estás diciendo. Está muy bajito lo que estás haciendo. Wow. ¿Sí se escucha? Dale tú para ver. Ok, trata de adivinar. Voy con varias intensidades. Hola. ¿Qué tal? ¿Dónde están? Wow, mira, el chico estaba del otro lado allá. Ah. Estábamos teniendo una conversación él y yo. Qué increíble, miren, esta aquí y la otra está de aquel lado. Al usted hablar, la onda choca con el punto focal, que es el punto rojo que está aquí en el medio, y viaja hasta allá. Esto necesita de una alineación muy exacta. Al mover simplemente 1 milímetro la parábola, ya no recibiría la voz. Qué cool, está interesantísimo. Gracias. Miren, Gabriel está acá utilizando el sistema Braille, que es para personas sin visión, y está tratando de determinar ¿Qué es lo que dice este qué es lo que dice solo con tocar. Aquí dice Caracas, ya lo Ajá. identificamos. Luego aquí comenzamos con la letra E y luego sería la S. Caracas es capital, exacto, está fácil, de Venezuela. Ok, Caracas es la capital de Venezuela. ¡Yay! Esto hace años atrás no se utilizaba. Esto es algo nuevo, que estamos utilizando. Incluso en su momento, aquí un dato curioso es que el origen de los emojis se da porque un profesor utilizaba este método para felicitar o desaprobar las calificaciones de sus alumnos, y esto pasó al método, a la parte digital. Mira, aquí tenemos la representación de personajes históricos de Venezuela, los símbolos patrios, que sería el himno nacional, el escudo y la bandera. Tenemos los símbolos nacionales, que en este caso es el araguaney, la orquídea y el turpial. El turpial es nuestra ave nacional. Aquí tenemos un yoyo, un trompo, un juego tradicional típico venezolano. No, miren, allá están unas maracas. No, eso no es una maraca. No, eso es perinola. Perinola. Una perinola. Miren, tenía tiempo que no decía esa palabra, perinola. Wow, se me ha olvidado. Miren, y aquí tenemos algunas representaciones también de cómo luce una casa. Los niños ahí pues disfrutando, aprendiendo. Listo, cuando te toca el botón es porque vas a parar. Por ejemplo, yo voy a intentar parar, bueno, me peleé. Lo que dura un segundo es eso. Un segundo, hay que parar. Entonces ahí va otra vez. Va a arrancar. ¡Lo logré! No, espérate. Al presionar el disco, la secuencia de bombillos rojos se detiene y te indica qué tan rápida fue tu respuesta. O sea, esto es para lo rápida que va a ser tu respuesta. O sea, tienes que tocar lo más rápido posible. Entonces, si quedas en este rango, es excelente. Ya ¿Entiendes? entiendo. Entonces, como que es una reacción rápida, ¿sí? Entonces hay que esperar es ver esto aquí abajo. ¡Wow! ¿Saben que el animal que tiene el tiempo de reacción más rápido es el gato? No sabía. Por eso es que, por ejemplo, él puede reaccionar antes de que una cobra lo vaya a picar, estando que si a milímetros de su cara. Wow. He visto videos de eso, que la cobra ya va ahí y él ahí, así que todo en cámara lenta, el bicho va y viene, parece Flash. Y le mete una cachetada ahí. Sí, exacto. Gracias. Un placer. Y aquí les están enseñando las diferentes partes del cuerpo. Este es el cerebro, 5 sentidos. Aquí tenemos el olfato, el gusto y tenemos el tacto a través de nuestras manos, de nuestros pies. También tenemos el de la vista, el de la audición y listo. Aquí podemos tener una interacción de dónde están las papilas según lo que pruebes. Exacto, si es dulce, salado, amargo, ácido. Entonces fíjense, lo dulce es en la punta de la lengua. Lo ácido, pues aquí en los laterales. Ahora vamos con los salados. Lo salado. Y lo amargo va arriba en la parte superior de la lengua. Ustedes sabían que además existe un sabor más que fue descubierto
descubierto hace relativamente poco. ¿Cuál? Se llama umami. Umame. Viene del umai, en japonés significa delicioso. Y eso realmente viene a partir de un sabor en las frituras de queso. Los científicos no sabían exactamente qué sabía, si era salado o era ácido. Y bueno, al final se determinó que es un sabor extraño. Se llama glutamato monosódico. Wow. Miren, y a través de estas diferentes pantallas vamos a poder conocer el sistema del cuerpo. Ustedes presionan y hay una interacción ahí dependiendo del sistema que vayan a poder ver. Miren, allí se están midiendo los latidos del corazón. Vean el corazoncito. Tarán, tatán, tarán, tatán. Sí, vieron qué increíble, como el mismo niño no puede creer que así se estén moviendo sus huesitos. Miren, hasta el cepillo dental le enseñan a los niños. Miren, tenemos un consultorio odontológico aquí para que los niños aprendan más de la higiene dental, de los dientes, de la boca, lactancia materna, el nacimiento, cómo se forma un niño, cómo luce. Miren, ¿ven por qué la mujer le da muchas ganas de hacer pipí cuando está embarazada? Porque el bebé siempre está presionando la vejiga allí, justo encima de la vejiga. Y mire el estómago como se pone de chiquito. Bueno, a ver, esto es una maqueta, pero está bastante grande. Realmente yo pudiese ser de ese tamaño. Sí, realmente. Tenemos un área de microscopio aquí para que puedan ver los niños cómo se ven las diferentes cosas, animalitos. Qué cool. Donde vamos a poder ver cosas muy chiquititas Sí, algo microscópico. a nivel celular. Exacto. Micro es la palabra pequeño y escopio es la palabra mirar. Vamos a ver si ustedes logran ver. ¡Wow! Si se logra ver. Miren esto. Lo van a poder ver aquí. Esta es como la patita de un animal. Es una abeja bebé. De una abeja bebé. Miren eso. ¿Quieren ver la pata de una mariposa? Miren eso. Miren aquí. Vamos a ver física y paleontología. Imágenes ambiguas. Puedes ver el rostro de un señor con bigote, pero realmente no es un señor con bigote. Es una casa con ventanas, un tronco O y no, un pedazo de tela. o es una cara o un paisaje que dicen ustedes. Y aquí, Marilyn o Einstein, dependiendo de lo vean. Yo veo así a Einstein. Y en la cámara veo a Marilyn. Y aquí, ¿cuántas caras ves? Yo veo, creo que 9, 10, como 10 veo yo. Dejen en los comentarios cuántas caras ven ustedes aquí en esta imagen. Miren, aquí tenemos un viaje a un país maravilloso. Tenemos un tren. Wow, miren, tenemos un vehículo aquí. Una estación de servicio. Estación de servicio museíto. Miren, una Trailblazer. Que esta yo me imagino que está aquí porque es que estas camionetas salieron tan malas que a lo mejor quedarán para estos lugares. Pues esta camioneta salió malita. Pues el que tenga una Trailblazer o que haya tenido una, aunque esa está en muy buen estado, pues solo le quitaron las puertas. Aquí nos explican los tipos de batería, cómo recargar un vehículo con gasolina, el automovilismo, que vamos a poder jugar para que aprendas un poquito más. Aquí tenemos todo lo que es un motor con su caja de velocidades, por explicar cómo funciona un motor, cómo se transmite la fuerza hacia las ruedas, los frenos. Bueno, aquí hay una exhibición sobre petróleo, gas y carbón, muchos de los elementos de los que depende el país, de los que somos ricos. Aquí están las diferentes brocas que seguramente se utilizan para perforar. Y tenemos un viscosímetro. Miren, podemos ver la viscosidad aquí. Miren esta área aquí, la industria del petróleo. Nos explican los diferentes pozos petroleros. En Maracaibo hay muchos de ellos. En el Zulia. Seguramente aquí si presionamos cuencas carboníferas, las cuencas gasíferas. Miren dónde están las cuencas gasíferas del país, las refinerías, los gaseoductos, los oleoductos, los complejos criogénicos, las plantas petroquímicas que están justo por allá. Miren, ahora vamos al laboratorio porque van a empezar una exposición justo ahora. Hacer aquí es que nuestra amiga mía le va a dar un golpe muy fuerte a esto para ver si salpica. No, es que, a ver, vamos a probar. ¿Viste? Son este tipo de actividades que son las más divertidas. Claro que sí. Y bueno, pueden aprender lo que ella explicaba y es estilo newtoniano. Completamente Oye, líquido, ¿cierto? ¿es la misma cantidad de maicena? No. Bueno, miren, mientras que los niños se siguen divirtiendo ahí, nosotros vamos a seguir recorriendo más sitios porque realmente si no esto se va a hacer muy largo. Pero créanme que ustedes vienen aquí con los niños y van a pasar todo el día aquí, todo el día. Porque miren, si los niños quieren tocar todo, hacer todas las actividades, ver todos los videos, o sea, van a tener muchísimas cosas. Yo solo estoy mostrándoles lo que más puedo, pero al mismo tiempo para no volver este video tan largo. Ok, ¿de qué se trata esto? Simplemente buscar el equilibrio. Ok, sí, básicamente
básicamente se van a subir por aquí y tienes que buscar tu punto de equilibrio. El punto es que te subas y esto se baja. Tienes que bajarte tal cual con tu mismo peso. Ay. Ok. Ya de allí, un poquito más, un poquito más. No tanto. Ay. Ok, ¿cuánto jugaron? Qué divertido. ¡Bravo! Miren, de esta parte de colores me acuerdo perfectamente. Ven, yo les dije, hay como una parte, un túnel de colores, no sé qué, es justo esta, miren este. Pero solo deben entrar niños, dice allí. Es de la parte que más me acuerdo de este lugar, este túnel de colores. Uno correteaba por allá y correteaba por aquí, como está a punto de hacer esa niña de allí. Ponga el dedo y toque la esfera. Al hacerlo se establece una conexión a tierra por medio de tu cuerpo. Las luces que ves son consecuencias de la descarga eléctrica en el gas que se encuentra dentro de la esfera. Mira. Wow, ¿viste? Mire, un caleidoscopio. Hay que ingresar por aquí abajo. Mucho Gabriel. Aquí adentro. Bueno, ya entramos a la que va a ser lo de paleontología. Vamos a ver el tema de los dinosaurios y todo eso. La paleontología es una ciencia. Estudia la vida de la Tierra alrededor del mundo antes de que nosotros los humanos naciéramos. Wow, amigos, miren, cambia la iluminación y todo. Ya terminamos de ver toda la exposición de la chica, dura una media hora aproximadamente. Muy interesante, aprendí muchísimas cosas que no sabía y sobre todo el hecho de que teníamos un dinosaurio, que descubrimos un dinosaurio en tierras venezolanas, específicamente en el estado Táchira, y es este chiquitín de aquí. Está en escala real, en tamaño real, es bastante pequeño, pero miren, no tenía ni idea. Bueno, amigos, y ya salimos de la exposición de los dinosaurios. Estuvo súper divertida. ¿Cómo me di cuenta que no sé nada de los dinosaurios y de esas eras? La verdad es que sí, miren, aprendí muchísimas cosas y eso que yo soy fanático de las películas de dinosaurios, de todo lo que tiene que ver con eso. ¿De qué te enteraste? Cuenta. Mire, por ejemplo, el tema, como les comenté hace un momento, de que tuvimos un dinosaurio aquí en Venezuela que lo descubrieron en el año 2014. No tenía ni idea de que tuviésemos un Pero dinosaurio. interesante. Y el que le dio el nombre a los dinosaurios, que También se llama Owen, Owen. de apellido Owen. Sí, apareció en algunas películas y uno, mire, desconoce. Son como guiños que solo realmente los que saben del tema, pues, Así hablan. es. De momento creo que hemos terminado el recorrido por el museo, solamente nos falta bajar un piso más, que fue por donde entramos, y vamos con las conclusiones. Esto es como para confundirte, porque cuando entras parece que esto va a seguir para adelante, pero no, es un espejo. Si no tienes cuidado, se vería una cosa. Sí, hay unas cosas que están todavía en mantenimiento, algunas partes, por ejemplo, el de la electricidad está en mantenimiento. Que el que haya venido antes, años atrás, sabrán que hay como una bola que tú tocas y te para todos los pelos, eso que le dijo Angie que la hermana se traumó, ese está en mantenimiento, pero esperan pronto tenerlo listo. Bueno, y con estas escaleras de colores le damos fin al recorrido, pero miren esto, hay fotografías desde 1982 hasta el 2012 de personas que han visitado el museo. Alguno de ustedes podría estar aquí y ni lo saben. Miren esto, bueno, si se llegan a ver por aquí, me dicen, sí, ese soy yo. Pero miren, hay muchísimas fotografías. Capaz la mía esté aquí, pero la verdad es que si me pongo a buscar detalladamente, quizás lo consigo, quizás no. Bueno, a ver, yo quedé agotado. Yo creo que traen a los niños para acá y les va a quedar toda la tarde libre para descansar porque ellos se van a dormir. Yo no sé a qué hora realmente entramos, pero ya son pasadas las 4 de la tarde. Y para que sepan, si vienen, cierra a las 4:30. Este recorrido duró de los dinosaurios como unos 20 minutos. Sí, media hora y más o comienza media hora antes, más o menos. Tengan en cuenta que tienen que dejar por lo menos 3 horas si quieren venir con calma para poder recorrer todo tranquilamente, sin apuro. Nosotros somos adultos y nos supimos controlar. Sí. Pero los niños ahí se quedan, no, llevo un ratico más. Hubo muchísimas cosas que dejamos de utilizar, ¿ok? Sí. También hay muchas otras cosas que están en mantenimiento, en restauración. Así que bueno, quizás cuando ustedes vengan ya están operativas. Yo sí quería destacar el hecho del esfuerzo de los chicos por, bueno, atenderte, Mucho explicarte las personal. cosas, sí. Así que bueno, más que todo también este video es para concientizar y un lindo sitio en el que puedes llevar un niño para que aprenda y se divierta al mismo tiempo y bueno, ver si estas instalaciones mejoran porque
deberían existir siempre. Así es, siempre son muy buenas, los niños van a aprender divirtiéndose, que es lo más importante. Y si todos colaboramos en venir a estos lugares, pues quizás vamos a tener muchísimas más cosas, más actualizadas, más modernas, que seguramente todos agradecerán. Yo quisiera saber en los comentarios quién tuvo la oportunidad de venir, en qué año viniste, en qué año fue eso, qué edad tenías y qué lindos recuerdos te trae este lugar. Yo sé que más de uno va a botar una lágrima. Bueno, yo confirmado, nunca había venido. Nunca había venido, yo sí, No, yo sí no. recordé varias cositas. Y bueno amigos, no me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. También van a tener en la descripción de este video el canal de Angie, que les crea contenido increíble de los lugares que visitamos. Y si nos quieren seguir a detalle en el preciso momento en que nos encontramos en los lugares antes de que aparezcan estos videos por YouTube, lo pueden hacer a través de nuestras cuentas de Instagram. La mía es Gabriel Herrera _. Y la mía, Angeliana acá. Así que amigos, desde aquí, desde el Museo de los Niños en Caracas, Venezuela, me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Se les quiere. Ay.